Gracias, hermanos. Tomen su lugar, por favor. No sé a cuántos de nosotros nos gusta el estar en algún lugar en donde vemos que el agua está corriendo. Seguramente todos hemos estado ya sea en un día de campo, en algún paseo, en algún lugar en el cual hay cerca, yo no sé, algún arroyito, alguna corriente de agua en la cual nos acostamos en el pasto o nos sentamos en alguna sombra, y el simple hecho de observar cómo el agua está corriendo es un momento en el cual uno simplemente descansa, es un momento de paz, es un momento de descanso en el cual el ver el agua que está corriendo trae gozo a nuestras vidas, trae descanso, trae paz, y podemos darnos cuenta de que esos momentos, el estar en un lugar así, podemos observar y nos podemos preguntar, ¿y quién diseñó que así fuera? ¿A quién se le ocurrió que el mar o que el agua se fuera así corriendo en ese arroyito, en ese río, en ese caudal de agua? ¿Quién lo planeó? ¿A quién se le ocurrió diseñarlo así? Y nos damos cuenta que fue precisamente nuestro Dios. Dios planeó que el agua en algún arroyo, en alguna corriente, pues ciertamente esté corriendo el agua por ese tramo. Y el observarlo es algo que simplemente nos llena de mucha alegría, nos dan ganas de meternos al agua en muchas ocasiones al ver que está corriendo y está pasando por allí. Ahora, me llama mucho la atención que cuando el apóstol Pablo le escribe a los tesalonicenses, en este pasaje que acabamos nosotros de leer, el apóstol Pablo menciona que la palabra de Dios, al igual que vemos el agua que va corriendo, que no se estanca, que no se queda allí, la palabra de Dios de la misma manera corre. Y es lo que el apóstol Pablo quiere mostrarle a los tesalonicenses, lo que ocurre cuando la palabra de Dios corre. Porque ¿qué sería lo contrario? Bueno, lo contrario sería un agua estancada. ¿Y qué ocurre en un lugar cuando el agua se queda estancada? Bueno, ciertamente empieza a oler mal, el agua empieza a cambiar de color, se empieza a poner oscura, se empieza a poner verde, pues simplemente no es nada agradable estar en un lugar cuando el agua se quedó estancada, porque lo normal es que el agua esté corriendo. Y esta figura el apóstol Pablo la toma para expresar lo que la palabra de Dios ocurre con ella, y no solamente en el tiempo del apóstol Pablo, sino aún en nuestros días nos damos cuenta de que nada ni nadie ha podido detener que la palabra de Dios siga corriendo. Y la palabra de Dios sigue fluyendo y sigue corriendo a lo largo de todo el mundo, y tanto es así que 2000 años después estamos aquí porque la palabra de Dios, esa corriente de la palabra de Dios nos alcanzó y llegó también a nosotros. Conocimos de la palabra. ¿Por qué? Porque la palabra ha estado corriendo durante todo este tiempo y nada ni nadie ha podido ni podrá detenerla. Literalmente, ejércitos se han levantado para querer aniquilar las Biblias, para querer quemar, desaparecer la Biblia de sobre la faz de la tierra. Ha habido intentos a lo largo de los años para simplemente desaparecer la Biblia de este mundo, y simplemente ha sido imposible por una razón: es palabra de Dios, es palabra
viva. Es una palabra que no se estanca. Es una palabra que constantemente está fluyendo, constantemente está corriendo, constantemente está trayendo vida, está trayendo frescura, está trayendo todo lo que Dios desea hacer a nuestras vidas. Y si estamos el día de hoy nosotros aquí escuchando la palabra de Dios, es porque la palabra sigue corriendo. Ahora, me gustaría que pudiéramos juntos meditar en este momento. ¿Qué es lo que ocurre cuando la palabra corre? ¿Cuáles son los beneficios que obtenemos de poder escuchar la palabra de Dios, de que siga corriendo, que no se quede estancada en nuestras vidas, sino que siga fluyendo, siga trayendo bendición a nosotros? Y me gustaría que juntos podamos adentrarnos a este pasaje en Segunda de Tesalonicenses capítulo 3 y observar qué es lo que ocurre cuando la palabra corre. Bueno, en primer lugar, lo que ocurre es que primeramente vemos rescate. Vemos rescate que se manifiesta de dos formas. Primeramente, es un rescate de perversión. Porque el apóstol Pablo le escribe a los tesalonicenses y en el versículo 2 de nuestro pasaje, el apóstol Pablo está pidiendo el ser librados de ¿quiénes? Primeramente, dice, de hombres perversos. De hombres perversos. Ahora, esta palabra griega en el original, los expertos mencionan que también puede traducirse como irracionales. Esta palabra perversos que menciona el apóstol Pablo puede también traducirse como personas irracionales. Es decir, personas que por más de que uno quiere hablarles de la palabra, simplemente no quieren escuchar, simplemente han cerrado sus oídos, han cerrado sus corazones, no quieren escuchar nada de la palabra de Dios. Y entonces el apóstol Pablo los menciona, el poder ser librados. ¿Por qué? Porque en un tiempo nosotros también estuvimos así. En algún tiempo también nosotros empezábamos que alguien nos quería hablar de la palabra de Dios y decíamos, ¡ay, qué aburrido! ¡Ay, qué lata! ¡Ahí van otra vez! Y entonces nosotros teníamos esa misma actitud cada vez que sabíamos que se iba a hablar de la palabra de Dios, que alguien iba a exponer la palabra de Dios. Cerrábamos nuestros oídos, cerrábamos nuestro corazón y entonces nosotros también nos encontrábamos en otro tiempo en esa categoría. Ahora, desde el paso de los años, nuevamente ha habido personas que han querido frenar ese correr de la palabra de Dios y nuevamente han tenido una actitud irracional al querer intentar, al querer atacar la palabra de Dios, al querer frenar la palabra de Dios. Estaba leyendo acerca de algunos criterios que la literatura universal toma en cuenta para que un texto antiguo sea acreditado y pueda tener validez como algo auténtico. Es decir, no estamos hablando de textos religiosos, estamos hablando de toda la literatura antigua, de textos antiguos que se han escrito desde años atrás, muchos años atrás en la antigüedad. Y hay algunos criterios que la literatura toma en cuenta para ver ese texto que tenemos allí, qué tan auténtico es, qué tan auténtico, qué tanto valor le podemos dar a la autenticidad de ese texto. Y entonces, cuando se ha hecho este ejercicio de todos los escritos antiguos, se ha puesto a prueba algunos textos antiguos de otros autores y también se ha incluido el Nuevo Testamento para saber qué tan auténtico es. Y se ha puesto a prueba con estos criterios de la literatura universal. El primer criterio que se toma en cuenta para ver qué tan auténtico es un escrito antiguo es este. ¿Cuántos manuscritos se han encontrado? Es decir, entre más copias existan,
de ese documento, más valor tiene. Entre menos copias existan de ese documento, menos autenticidad se le puede dar. Sabemos que en los tiempos antiguos pues no había copiadoras como en nuestro tiempo. ¿Cómo los copiaban? Pues a mano, tenía que ser toda la copia que hacían de cada escrito. Pero nuevamente, un criterio que se toma en cuenta es que entre más números de copias, más autenticidad. Entre menos números de copias, hay más duda en cuanto a darle valor. Entonces, escritos de Platón, ¿cuántas copias se han encontrado? En todo el mundo solo se han encontrado 7. 7 copias de escritos de Platón. Y nadie duda de Platón, de que fue un filósofo, de que tuvo alguna intervención en la cultura, pero solo tiene 7 copias. Aristóteles, otro filósofo, ¿cuántas copias hay de Aristóteles? Se menciona que solamente existen 49 copias de Aristóteles. La Ilíada de Homero, ¿cuántas copias existen de este documento? Existen 643 copias en todo el mundo. Ahora, cuando nos vamos al Nuevo Testamento, ¿cuántas copias existen? No estamos hablando de las copias que se han escrito en los tiempos modernos. Estamos hablando de los escritos antiguos, copiados a mano. ¿Cuántas copias existen del Nuevo Testamento que se registren de aquel tiempo? Repito, Platón solo se encontraron 7, de Aristóteles 49, de la Ilíada 643, de los manuscritos del Nuevo Testamento hay la existencia de 24,000. Entonces imagínense, cuando se pone a prueba el Nuevo Testamento comparado con todos los escritos antiguos, el Nuevo Testamento tan solo es el libro con más autenticidad que existe comparándolo con todos los demás. El segundo criterio es cuán tempranos son los manuscritos, es decir, entre menos tiempo pase entre una copia y otra, tiene más valor. Entre menos tiempo pase. Pero si pasan mucho tiempo entre una copia y otra copia, ya tiene menos valor. Los escritos de Aristóteles se menciona de que en un periodo promedio entre una copia y otra, promedio de sus escritos son 1450 años, para que tengamos una idea. En los escritos de Platón, en un promedio, son 1250 años. En los escritos de Homero son aproximadamente en un promedio 500 años entre copia y copia. Los manuscritos del Nuevo Testamento es un periodo entre 15 años entre copia y copia. Es decir, también en esa categoría, también la palabra de Dios se lleva de calle a todos los escritos antiguos. Y el último criterio es con cuánta precisión se escribieron estos escritos. Es decir, ¿qué tanta diferencia hay entre un escrito y otro? ¿Qué tanto cambia? Porque también mucha gente dice, tu Biblia, ¿cómo sabes que eso fue lo que escribieron? ¿Cómo sabes que realmente eso fue lo que en aquel tiempo se escribió? ¿Cómo sabes que no le cambiaron a lo que se escribió en aquel tiempo? Y entonces, nuevamente, es importante hacer este estudio, y cuando la literatura universal, los estudiosos, aplican esos criterios, se dieron cuenta de que el más cercano al Nuevo Testamento es la Ilíada de Homero, que tiene un 4.9 de distorsión entre copia y copia. Es decir, que aproximadamente 5 líneas de cada 100 son cambiadas, para que nos pongamos a pensar, ¿no? O sea, en un escrito, entre uno y otro, de cada 100 líneas, 5 líneas son diferentes, ya no coinciden, ¿no? Y entonces, cuando se pone el Nuevo Testamento para ver qué tanta diferencia hay entre uno y otro, se menciona que solamente se encuentra el 0.2, lo cual solamente es cambio de algunos símbolos a mayúscula
o minúscula. Es decir, de que se conserva, que podemos tener la plena seguridad de que la Biblia que tenemos nosotros es lo mismo que escribieron en los tiempos antiguos. Y entonces nos damos cuenta de que cuando se aplican los criterios de la literatura antigua a la palabra de Dios, es el libro en todo el mundo más auténtico y más confiable que existe en todo el mundo. Y nuevamente, aún así hay gente que ataca la palabra de Dios, que te dice, ¿y cómo sabes? ¿Y cómo tú crees eso? ¿Y cómo sabes que realmente es lo que escribieron? Y entonces nos damos cuenta de que la palabra de Dios es el escrito más confiable de todo el mundo. Ahora, me gustaría que juntos leamos Filipenses capítulo 1, el versículo 27. Vamos a leer Filipenses 1, 27 y 28. Filipenses capítulo 1, los versículos 27 y 28. Si lo tienen juntos lo leemos. Dice así: solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga que vosotros estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. ¿Cuál es lo que el apóstol Pablo está diciéndole a los filipenses? Menciona, ustedes sigan caminando como es digno del evangelio. Ustedes han conocido de Cristo, la palabra de Dios ha llegado a sus corazones. Sigan adelante comportándose como Dios está mencionándonos en su palabra. Van a recibir ataques, van a recibir opiniones, comentarios de personas que te van a decir, ¿y tu Biblia esa a poco realmente crees que así es? Y entonces entendemos de que va a haber ataques, pero ¿cuál debe de ser nuestra postura? Dice el versículo 27, estéis firmes, estar firmes en un mismo espíritu. Y debemos nosotros de dar gracias a Dios y poderle decir, Señor, gracias porque tu palabra todos estos años estuvo corriendo, ha estado corriendo, y darle gracias a Dios y decirle gracias porque también me ha llegado a mí. Gracias porque nada ha podido detener tu palabra, y debemos de tener un corazón agradecido al decirle gracias porque en ese correr de tu palabra también me ha llegado a mí. Ahora, no solamente Dios con su palabra nos dio un rescate de perversión, en segundo lugar, también un rescate de perdición. Porque el versículo 2 de ahí de nuestro texto en 2 de Tesalonicenses 3, el apóstol Pablo no solamente habla de hombres perversos, pero también menciona otra palabra que dice y malos, también y hombres malos. Ahora, ¿a qué se refiere? Cuando el apóstol Pablo está hablando de los hombres perversos, estábamos hablando acerca de estos hombres irracionales, es decir, esta palabra también se puede traducir como irracional, pero no solamente habla de estos hombres irracionales, sino habla acerca de estos hombres malos. Es decir, de que a pesar de ver las evidencias, a pesar de ver la veracidad de la palabra de Dios y lo auténtico que es la palabra de Dios, aún así siguen negando y se siguen oponiendo a la palabra de Dios. Porque de repente alguien pudiera decir, bueno, a ver si está bien, ¿no? Vamos a pensar que sí, las copiaron bien, sí son escritos que hicieron en la antigüedad, pero ¿a poco de veras crees que Dios abrió el mar? ¿A poco de veras crees que habló una serpiente? ¿A poco de veras crees que un pez se tragó a un hombre? Y entonces, pues, ¿qué de plano no piensas? ¿No eres inteligente acaso? Y entonces piensan que tiene que ver con un asunto de inteligencia. Pero nos damos cuenta de que Dios, cuando hace correr su palabra, ya ha estado
corriendo su palabra durante todos estos años, al ser una palabra viva, es una palabra que transforma y es una palabra en la cual nos lleva a entender cosas que en un sentido natural nosotros jamás entenderíamos, porque nos damos cuenta de que la palabra de Dios es locura. ¿Para quién? Para los que se pierden. Pero nos damos cuenta de que la palabra de Dios, cuando nosotros la observamos de principio a fin, de Génesis hasta Apocalipsis, hay registros que no solamente son registros textuales, hay registros geográficos, hay registros de tantas cosas que evidencian y comprueban de que realmente lo que la palabra de Dios menciona fue real. Y cada vez pasan los años y los arqueólogos van descubriendo más evidencia de que, mira, lo que la Biblia dice siempre sí es verdad. Hay montañas que tienen registro del diluvio. Hay tantas, y sería largo de mencionar todas las evidencias que los arqueólogos han ido descubriendo, pero que cada vez pasa el tiempo y cada vez se va corroborando de que lo que la palabra de Dios nos dice no solamente son ideas bonitas, sino son hechos reales que ocurrieron y que por lo tanto son capaces y son poderosos para transformar nuestra vida. Vamos a leer, por favor, segunda de Pedro, el capítulo 1, el versículo 19. Segunda de Pedro, capítulo 1, el versículo 19. Juntos lo leemos, dice la palabra de Dios. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. ¿Qué es lo que tenemos en nuestras manos? ¿La qué? La palabra profética más qué? Más segura. No existe libro en el mundo que se compare con la Biblia. Simplemente no lo hay. Habrá tantos libros buenos con una buena intención de ayudar al hombre, de ayudar a la humanidad, pero cuando nosotros tomamos cualquier libro y lo comparamos con la Biblia, nada se compara con la Biblia. Tenemos nosotros la palabra profética más segura y por lo tanto podemos nosotros entender de que aquellas personas que se oponen a la palabra de Dios o que se acercan a nosotros y nos dicen, ¿a poco de veras crees en ese libro? ¿Y a poco de veras tú lo lees? ¿Y a poco de veras ahí en tu iglesia lo leen? ¿Qué no son inteligentes acaso ustedes? Y entonces uno tiene que ponerse a pensar en que nuevamente, ¿cuál es la razón por la cual se oponen a la palabra de Dios? Porque el día de hoy, más que nunca, estamos viendo en redes sociales, en televisión, por donde quiera que vemos, ataques al cristianismo, ataques a la palabra de Dios. Y lo curioso es eso. Lo curioso es de que no vemos ataques, por ejemplo, hacia el Islam. No vemos gente burlándose del Islam, no vemos gente burlándose del budismo, no vemos gente burlándose de sectas espiritistas, no se ve nada de eso. Pero ¿qué es lo que vemos a cada rato? Gente burlándose del cristianismo. Y uno se pone a pensar, hay algo detrás de todo esto. ¿Por qué razón las otras corrientes, las otras sectas, religiones no son atacadas? Y la razón es sencilla, porque la palabra de Dios es viva y cuando llega a nuestras vidas solo tenemos dos opciones: o dejar que nos lave y que nos limpie y ser lavados con su palabra, o simplemente oponernos
y atacar la palabra de Dios. Y es importante nuevamente el que nosotros podamos darle gracias a Dios por habernos rescatado, por haber rescatado nuestras vidas de poder estar en una situación así. Ahora, ¿qué más ocurre cuando la palabra corre? No solamente vemos rescate, en segundo lugar también vemos rectitud. Esta rectitud se manifiesta primeramente siendo permanentes. Si vamos a nuestro pasaje en 2 de Tesalonicenses, capítulo 3, el versículo 3 menciona qué va a ocurrir. Menciona el apóstol Pablo la frase, os afirmará. Fiel es el Señor que os afirmará. Y esto es un beneficio que la palabra de Dios, cuando la palabra de Dios corre y nos alcanza, tiene el poder para afirmarnos, para hacernos permanente. Antes de que la palabra de Dios corriera y llegara a nuestros corazones, nosotros veíamos otras opciones. Nosotros veíamos, bueno, eso dicen ellos, ¿verdad? Bueno, eso dice el pastor. Bueno, eso dice el maestro de la escuela dominical. Bueno, eso dice el hermano, eso dice la hermana, pero buscábamos por otro lado. Yo creo que no ha de ser tanto así. A mí se me hace que ha de haber otra verdad. A mí se me hace que ha de haber otra forma de ver la vida. Y entonces le buscábamos por otro lado. Bueno, sí, es lo que dicen ahí los cristianos, es lo que dicen ahí en la iglesia, pero como que se me hace que ha de haber otra cosa, y le buscábamos por otro lado, le buscábamos por otra fuente para poder nosotros conocer la verdad, y andábamos buscando por diferentes lugares. Pero nos damos cuenta que llegó un momento en el que la palabra de Dios seguía corriendo, chocó con nuestro corazón, nos transformó. El Espíritu Santo hizo que nosotros pudiéramos comprender el mensaje de salvación en Cristo, y hemos podido ser anclados y afirmados en la verdad. Y yo no sé si a ustedes les ha tocado ver, quizá los que llevamos ya muchos años caminando con Cristo, pero de repente es triste el ver, y hablo a título personal, de amigos con los cuales crecí de niños en la iglesia y crecíamos en las clases de la escuela dominical, crecíamos juntos como niños en la iglesia, y ver que han pasado los años y de repente pues ahí en Face nos contactamos y pues vemos pues ahora sí como están ellos, y llega a ser triste el ver cómo con el paso de los años simplemente ellos decidieron alejarse de Dios, alejarse de su palabra. Y es como alguien ha dicho, cuando Cristo no te satisface, nada te va a satisfacer. Si Cristo no es suficiente para ti, nada lo va a hacer. Vas a andar toda la vida buscando por aquí, buscando por allá, y buscándole por acá, y buscándole más allá, pero nada te va a satisfacer hasta que solamente Cristo satisfaga y afirme tu vida. Vamos a leer Santiago, por favor, Santiago capítulo 1, el versículo 8. Santiago capítulo 1, y juntos vamos a leer el versículo 8. Es muy corto este versículo, pero juntos lo leemos. Dice: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. La inconstancia es una característica de la cual Dios nos pide no caer en ello, no ser de estos hombres de doble ánimo. Es decir, que no son permanentes, no son constantes, siempre están buscando por aquí, por allá, como que eso que dicen ahí en la iglesia no se me hace que sea tanto así, le voy a buscar por otro lado. Y entonces nos damos cuenta que esto llega a ser muy común.
Y por cierto, y el hermano fulanito y la hermana fulanita, no, ya está ahorita en otro lugar, ¿verdad? Ah, ¿a poco? Y después nos enteramos de que ya no está en ese lugar y ahora, no, es que ya no están allí, ahora también ya se pasaron a este otro lugar. Y entonces nos damos cuenta de que muchas personas en las iglesias simplemente no les satisface lo que oyen, no les satisface la palabra y están buscando, constantemente están buscando en algún lugar, quiero encontrar la verdad. Y es lo que la palabra de Dios nos dice, son inconstantes en todos sus caminos, no se afianzan, no permanecen en la palabra de Dios. Pero por eso es de que el apóstol Pablo le dice a los tesalonicenses, Dios quiere afirmarlos, quiere que estemos nosotros firmes en lo cual nosotros hemos creído, que no seamos de aquellos casos que estamos busque por acá y búsquele por allá y andamos por acá y después andamos más allá y ya no nos hallamos allá y ahora también le buscamos más por allá. Y hay casos de personas en las cuales lo único que sabemos de ellas es que andan por aquí y por allá. Y entonces nosotros debemos de cuidarnos de ello y entenderle que lo que Dios quiere hacer con nosotros es afirmarnos, ser permanentes en su palabra. Pero esta rectitud no solamente viene al ser permanentes, en segundo lugar también ocurre siendo protegidos. También ocurre siendo protegidos, porque el versículo 3 no dice solamente que el Señor dice os afirmará, dice pero fiel es el Señor que os afirmará. ¿Y qué más va a hacer? Dice y guardará del mal. Entonces algo precioso que la palabra de Dios hace es que no solamente nos afirma en Cristo, pero que también tiene la capacidad de guardarnos de el mal. Ahora, ¿qué significa esto? De ninguna manera significa que no vamos a experimentar problemas. Por supuesto que van a venir los problemas. Por supuesto que van a venir dificultades en nuestro caminar. Por supuesto que van a ocurrir. Las vamos a experimentar diferentes tipos de problemas. ¿A qué se refiere con que la palabra nos va a guardar o que Dios nos quiere guardar y proteger con su palabra? A lo que se refiere es que precisamente no caigamos en cosas que nosotros mismos nos provocamos y que caigamos en cosas que solitos nosotros nos buscamos por no obedecer la palabra de Dios. ¿Y cuántas veces ocurre? En las cuales personas pasan años escuchando predicaciones, escuchando enseñanzas, escuchando la instrucción bíblica, pero al momento de aplicarla simplemente la hacen a un lado. Bueno, ellos dicen eso, yo le voy a hacer así. Y simplemente pasan, viven ignorando la palabra de Dios y llega el momento en el cual simplemente chocan y algo ocurre en sus vidas que después uno dice, si hubieran hecho caso a la palabra de Dios, si hubieran puesto en práctica los principios bíblicos, si hubieran evitado lo que ahora están pasando. Y entonces es por eso el que el apóstol Pablo les habla a los tesalonicenses y les dice la palabra de Dios, Dios quiere guardarles con su palabra. No sean ustedes de aquellos casos en los cuales alguien se estrelló, le ocurrió algo en su vida por causa de no hacer caso a la palabra de Dios. Vamos a leer por favor Juan capítulo 3, el versículo 19. Juan capítulo 3, versículo 19. Quien lo tenga junto conmigo le damos lectura. Dice así la palabra de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas.
Entonces nos damos cuenta que cuando alguien simplemente hace a un lado la palabra de Dios y dice, bueno, el pastor dice eso, bueno, el maestro de la escuela dominical dice eso, bueno, ahí en la iglesia dicen eso, yo voy a vivir así y yo le voy a hacer así en la vida. Alguien que llega a tener esta actitud no es porque nunca conoció la luz, no es porque nunca tuvo acceso a la luz, es porque la luz llegó, pero simplemente decidió ignorar la luz. Y entonces llegaron las consecuencias. Cuando en la madrugada nos da ese ataque de hambre y queremos ir a la cocina para poder comer algo, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, ya sabe, como decimos que ya sabemos el caminito, pues salimos de la cama y entonces vamos ¿hacia dónde? A la cocina, ¿verdad? Al refrigerador, algo. Pero a veces confiamos mucho en que yo ya me sé el caminito y simplemente no prendemos la luz. Y entonces, ¿qué pasa? Una silla que no estaba bien acomodada, mero en el dedo chiquito, ¿verdad? Y si somos pues escandalosos, pegamos el grito y ya despertamos a toda la familia. ¿Por qué? Porque algo tan sencillo como prender la luz para saber dónde caminar. Y el detalle es de que muchos quieren vivir así su vida. La luz está en la palabra de Dios, pero dicen, no, yo ya sé cómo hacerle. Oye, pero mira, Dios dice esto en su palabra. Pues sí, pero yo así le voy a hacer y así me gusta y así es como yo le voy a hacer. Y al final llegan las consecuencias y uno dice, si hubieras prendido la luz, si hubieras hecho caso a la luz, Dios quería protegerte, Dios quería guardarte, pero simplemente cuando alguien ignora la luz se pierde de esta protección que la palabra de Dios desea traer a nuestras vidas. Y entonces debemos dejar que cuando la palabra de Dios está corriendo, nosotros podamos decir, quiero yo tomar esa bendición de la instrucción que Dios me da en su palabra. Y en tercer lugar, algo más que ocurre cuando la palabra corre es que también vemos recorrido. Vemos este recorrido, en primer lugar, en piedad. El versículo 5 de nuestro pasaje, ahí en 2 de Tesalonicenses, menciona, y el Señor encamine vuestros corazones. El Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios. Cuando la palabra de Dios corre, tal como ha estado corriendo durante todos estos años y llega a nuestra vida y nosotros somos impactados por la corriente de la palabra de Dios, algo que va a producir en nosotros es que va a encaminar nuestros corazones al amor de Dios. Como alguien ha dicho, un buen libro puede capturar nuestra mente, pero la palabra de Dios tiene el poder para capturar nuestro corazón. Y cuando Dios captura nuestro corazón con su palabra, Él toma nuestro corazón y Él lo encamina. ¿Hacia qué? Hacia amarle a Él, hacia amar a los demás. Y si Dios ha capturado tu corazón, si Dios ha impactado con su palabra tu corazón y Dios tiene tu corazón, entonces Dios desea encaminar tu corazón para manifestar y seguir avanzando en el amor a Dios y en el amor hacia las demás personas. Ahora podemos preguntarnos, ¿cómo saber que realmente estoy avanzando en el amor? Porque también, esta palabra amor puede traducirse también como piedad. También de estas. Y entonces podemos nosotros preguntarnos, ¿cómo saber que realmente estoy avanzando? ¿Está mi corazón siendo encaminado por Dios en el amor que Él espera para conmigo?
Y entonces debemos de entender que obviamente va a haber cambios en nuestra vida. Anhelaremos más pasar tiempo con Dios. Anhelaremos más pasar tiempo con nuestra familia. Entre esposos habrá más comunicación. Los hijos honrarán más a los padres. Entre familia habrá más comunión, más armonía. En la iglesia habrá más compromiso, más amor entre nosotros. Y de estas formas podemos saber nuestros corazones están avanzando, están caminando porque Dios los ha tomado y Él es el que nos lleva adelante. Y eso se manifiesta en amor también hacia los demás. Vamos a leer Primera de Juan, capítulo 2, el versículo 9. Primera de Juan, capítulo 2, el versículo número 9. Juntos vamos a leerlo, dice así: el que dice que está en luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. Entonces aquí lo que nos comunica el apóstol Juan es que una cosa puedo yo decir, pero puedo hacer algo muy diferente. Porque aunque yo diga amo mucho a Dios, pero no logro perdonar a mi hermano, no logro yo tener armonía y compañerismo con mi hermano, lo veo y digo, ay, ahí viene otra vez, ¿no? Y entonces, si eso llegamos a detectar en nosotros, yo puedo decir, sí, amo mucho a Dios, pero si eso surge en mí, entonces lo que este pasaje nos dice, entonces sigues en tinieblas. Y es importante el que nosotros podamos detectar qué tanto mi corazón Dios lo está encaminando al amor a Él y el amor hacia los demás. Y es importante el que nosotros podamos llevar a cabo todo lo que Dios espera de nosotros y de esta manera poder saber si nuestro corazón está avanzando en la piedad y en el amor a Dios. Y en último lugar, también lo que ocurre es que cuando la palabra corre, vemos este recorrido también en paciencia. El versículo 5 termina diciendo, el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y ¿a qué más? Y a la paciencia de Cristo. La paciencia es el último elemento que nos menciona ahora el apóstol Pablo, que Dios desea producir cuando la palabra corre, cuando la palabra llega a nuestras vidas. Una de las formas en la que eso se va a notar es que la paciencia también va a producir y va a ser visible en nuestras vidas. Ahora, si somos honestos, llegamos a ser nosotros muy pacientes con otras personas, pero llegamos a ser muy impacientes con la gente que vive en nuestra casa, con la gente de nuestra familia. Y si somos honestos, eso llega a ocurrir. Con el jefe, bueno, decimos, pues así es, tiene sus malos, pero bueno, ya somos pacientes para con él, ¿verdad? Alguna otra persona de afuera, bueno, somos pacientes con esta persona. Pero ¿qué pasa dentro de la casa, con la gente que vive con nosotros, con nuestra familia, con los que convivimos todos los días? Si somos honestos, ahí la paciencia prácticamente no existe, explotamos y simplemente nos impacientamos cuando algo no ocurre como nosotros estábamos esperando. Y es importante el detectar nuevamente, sobre todo dentro de nuestra casa, qué tan pacientes hemos sido dentro de nuestro hogar. Qué tan pacientes hemos sido con la gente que vive con nosotros. Ahora, nosotros estamos en una época en la cual cada vez más va a ir avanzando más los años y menos pacientes nos estamos volviendo.
Absolutamente todo lo queremos ya, inmediatamente. Antes era esperar a que la paloma mensajera volara y llevara una carta hasta su destino. Bueno, ahora un correo electrónico, un WhatsApp, ¡pum!, ya está inmediatamente el mensaje allí. Ya no estamos acostumbrados a ser pacientes. Cuando el internet está lento, ¿verdad?, inmediatamente nos llegamos a desesperar. Y entendemos de que cada vez estamos en una etapa en la que va a avanzar la tecnología y cada vez las nuevas generaciones se van a volver más impacientes. Y cuando algo no ocurre tal como nosotros esperamos, ¿qué es lo que pasa? Llega la impaciencia. Por eso es que algunos expertos llegan a alertarnos, ¿verdad?, a los padres y a decir: no dejen que sus hijos pasen tanto tiempo en el celular ni en la tablet. ¿Por qué razón? Porque les quieren amargar la vida, porque son unos aguafiestas, porque no quieren que nuestros hijos sean felices. No. La indicación, ¿cuál es? Bueno, es muy largo ese estudio que se ha hecho, pero una de las razones es de que vuelve a los niños más impacientes. Tan fácil que para ellos es hacerle fum, pum, ponen su video y cuando el video tarda en cargar, ¿cuál es la reacción del niño? Se impacienta, pega el grito, se enoja y entonces, ¿qué está produciendo todo eso? Lo que pensábamos que era algo muy inocente, está generando la impaciencia. Yo sé que a varios de aquí nos tocó esa época en la que queríamos ver Los Picapiedra. ¿Qué teníamos que hacer cuando queríamos ver un episodio, un capítulo de Los Picapiedra? Nos íbamos a YouTube. No, ni existía. ¿Qué teníamos que hacer? Esperar, ¿qué cosa? Pues la hora, ¿verdad? Cuando los pasaban. Ya ni me acuerdo si que a las 5 de la... No sé a qué hora los pasaban. Pero uno tenía que esperarse a que lo pasaran en la tele. Si por alguna razón no lo pudimos ver, ni modo, nos lo perdimos ese día y pues simplemente ya nos teníamos que esperar hasta el siguiente día, apurarnos con la tarea para entonces esperar la hora y poder ver nuestro episodio de Los Picapiedra o lo que nosotros quisiéramos ver en la televisión. Pero estas generaciones, nuevamente, es tener cuidado porque cada vez están siendo expuestas a la impaciencia, a que todo lo quieren así y cuando no ocurre así, explotan y simplemente se vuelven impacientes. Y debemos nosotros entender que Dios quiere producir la paciencia porque es una parte del fruto del Espíritu. Vamos a leer ahí Gálatas capítulo 5, los versículos 22 y 23. Gálatas 5, 22 y 23. Yo sé que muchos de memoria lo podemos decir, como dice la palabra de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces es importante el entender y el detectar de que la paciencia es una virtud que es parte de la evidencia que Dios está obrando y actuando en mi vida. Y que si en estos días yo me he visto muy impaciente, entonces es un foquito que Dios me está prendiendo allí. ¿Qué tan impaciente he sido estos días? Repito, sobre todo con la familia, con la gente con la cual convivo todos los días. Y si detectamos que no hemos sido muy pacientes en estos últimos días, entonces necesitamos dejar que la palabra de Dios llegue a nuestras vidas, a nuestros corazones, decirle: Dios, perdóname, y empezar a dejar que Dios empiece a actuar y sea su paciencia la que empiece a obrar en mí de tal modo que pueda yo actuar como Dios está esperando de nosotros.
Y es importante el entender de que cada uno de nosotros podemos llegarnos a impacientar en algún momento, pero de ninguna manera podemos dejar que la impaciencia nos cautive y que ese sea nuestro estilo de vida. Dios desea obrar su paciencia en nosotros, pero eso es parte también del resultado de pasar tiempo meditando en la palabra de Dios y dejar que Dios produzca en nosotros todo lo que Él quiere producir. Ahora debemos nosotros de entender, tal como lo mencionaba al inicio de esta predicación, la palabra de Dios ha estado corriendo durante más de 2000 años y nos ha llegado a alcanzar a nosotros. Y debemos nosotros de tener un corazón agradecido a Dios y de decirle a Dios, gracias porque me alcanzaste, porque el correr de tu palabra llegó también a mí y ahora podemos conocer a Dios gracias a ello. Pero Dios desea que también nosotros podamos ser ese medio por el cual su palabra siga corriendo y que las personas en nuestra casa sean bendecidas porque la palabra de Dios sigue corriendo a través de mí. Que las personas en mi trabajo puedan ser bendecidas porque la palabra de Dios sigue corriendo a través de mí. Que mis vecinos me puedan ver y puedan ver que soy una persona que la palabra de Dios sigue corriendo a través de mí. Y es importante el que cada uno de nosotros podamos comprender qué tanto estoy yo mostrando y manifestando que la palabra de Dios realmente ha estado corriendo en mí. Dios desea traer grandes bendiciones a nuestras vidas y Él quiere que nosotros podamos también ser de bendición a otros cuando dejamos que su palabra siga fluyendo, siga corriendo a través de mí. Es decir, que lo que Dios me ha hablado a mí, yo también lo pueda compartir a otros. Que lo que Dios ha traído de bendición a mi vida, yo también pueda ser de bendición a otros. Y que Dios pueda ver en cada uno de nosotros que su palabra no se estanca, no la tenemos allí estancada, sino que sigue corriendo y sigue bendiciendo a muchas más personas. Y que como iglesia podamos ser una iglesia en esta ciudad en la cual la palabra de Dios siga corriendo y que muchas personas sean alcanzadas por medio de nosotros. Vamos a orar. Bendito Dios, cuántas gracias, Señor, te damos por tu palabra, porque durante tantos años, Señor, ha corrido tu palabra por todo el mundo y en tu bondad, en tu misericordia, permitiste que también llegara a nosotros. Señor, cuán agradecidos debemos estar al saber, Señor, que tu palabra nos ha alcanzado, nos ha transformado y lo sigue haciendo y nos sigue purificando y nos sigue transformando. Y tú también quieres, Señor, que podamos bendecir a otros. Bendito Dios, queremos en este momento pedirte, Señor, que tu palabra siga corriendo, siga fluyendo en nosotros, de tal modo que también podamos nosotros ser un canal de bendición para que más personas sean alcanzadas por tu palabra y que sobre todo puedan ver tu palabra vivida a través de nosotros. Señor, úsanos como iglesia. Úsanos, Señor, como iglesia en esta ciudad, para que cuando las personas nos vean, que cuando las personas volteen hacia aquí, que cuando sepan, Señor, que hay una iglesia ubicada aquí, puedan ver en nosotros que vivimos tu palabra y que este es un lugar donde la palabra corre, donde la palabra fluye, donde la palabra no se ha estancado y que sigue bendiciendo y trayendo vida a más personas. Permítenos vivir así en cada hogar, en cada familia, Señor, en cada vida y en nosotros como tu iglesia.
Permítenos, Señor, que podamos vivir así. En el nombre precioso y poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.